Anticapitalismo. Libertario por Charles Johnson. Leído por Spooky. Durante la mayor parte del siglo XX, los libertarios estadounidenses eran vistos principalmente como, y se veían a sí mismos como, defensores del capitalismo. ¿Era esa una visión precisa de lo que representaban los libertarios del siglo XX? Si es preciso, ¿es eso algo bueno sobre el libertarismo o es un defecto que debería ser enmendado y evitado? Bueno, depende. Específicamente, depende de lo que quieras decir con capitalismo. Ahora, he tenido algo que decir sobre esto antes, y mi amigo, Gary Charles, ha tocado el tema aquí en Libertarios de Corazón Sangrante. Pero creo que el tema podría valer la pena cubrirlo de nuevo con un poco más de detalle. En parte porque puede ayudar como una introducción a de dónde vengo. Sobre mercados libres, privilegio económico, justicia social, y porque algunos de los comentarios en la publicación anterior de Gary son simplemente. Creí que un enfoque más cercano a la definitoria podría ayudar a aclarar la comunicación. Primero, sin embargo, tomemos un pequeño desvío hacia la ciudad de Nueva York. Hace aproximadamente un año, el 12 de agosto de 2010, el blog Metropolis del Wall Street Journal publicó un artículo de Aaron Rutkopf sobre la zonificación y la publicidad en Times Square, titulado ¿Buen gusto en Times Square? ¿Es ilegal? Resulta que las luces brillantes y la colorida orgía corporativa de la publicidad de Times Square son paradigmáticas. Un símbolo del capitalismo estadounidense que podrías esperar es el resultado no de un comercialismo de mercado libre sin restricciones, sino de un conjunto detallado de mandatos establecidos en la Ordenanza de Zonificación Especial de la Ciudad de Nueva York para el llamado Distrito Especial de Midtown. Cita, para aquellos con el estómago para navegar el lenguaje burocrático, las regulaciones de zonificación son una lectura interesante. Lo que parece totalmente aleatorio a los ojos del turista no entrenado está en realidad planeado hasta el último pie cuadrado, con abundantes reglas sobre cuánto de cualquier superficie debe estar cubierta con señalización. ¿Tienes un edificio en Broadway pero detestas las luces intermitentes? ¡Qué pena! Como establece el código, debe haber un mínimo de un letrero iluminado con una superficie de no menos de 1000 pies cuadrados por cada 50 pies lineales, o parte de ellos, de fachada de calle. Hay instrucciones sobre la orientación de las señales de Times Square y diagramas muy detallados sobre cómo se debe medir el brillo de las pantallas iluminadas obligatorias. ¿Tu edificio tiene un letrero intermitente? Las reglas exigen que la fase sin luz no exceda los 3 segundos. ¿Cuándo se pueden apagar las luces brillantes? No, antes de la 1 a.m. Fin de la cita. El Wall Street Journal, resumir sus hallazgos. De algún modo, el código de zonificación, los letreros es maravillosamente irónico. Las luces brillantes de Times Square, uno de los testimonios más visibles e icónicos del fervor hipercapitalista de la ciudad, se mantienen, no por la mano invisible de Adam Smith, sino por regulaciones gubernamentales poco conocidas. Fin de la cita. Bueno, si algo parece irónico o no depende de tus expectativas. Y en este punto, supongo que no será sorprendente que mis expectativas no sean las mismas que las del Wall Street Journal. De hecho, diría que una historia como la del código de zonificación de Times Square no solo no es especialmente irónica, sino que es realmente paradigmática. Un ejemplo ilustrativo y típico de cómo funciona el comercio a gran escala, de manera directa y evidente, en estos Estados Unidos, y cómo interactúa con la economía corporativa en todo el mundo. Por eso me he referido a mí mismo como Kevin Carson, un anticapitalista de mercado libre, porque creo en una versión amplia y radical de los derechos de propiedad y la libertad de mercado en la propiedad económica y el intercambio. Pero, a diferencia, digamos, del Wall Street Journal, yo creo que las características que convencionalmente se asocian con el capitalismo estadounidense, empresas a gran escala, el predominio del trabajo asalariado, la dominación corporativa de la vida económica y social, la comercialización del espacio social, etc., son, a menudo, el producto de la intervención estatal, no de las dinámicas de mercado, y además, que un mercado genuinamente y consistentemente libre tendería a socavar la prevalencia y la importancia de estas características en la vida cotidiana, pero el anticapitalismo de mercado libre es un término que levanta cejas, principalmente porque no parece tener sentido. La razón por la que lo uso es por las cejas que levanta, no porque disfrute de la confusión o la confrontación por sí misma, sino porque creo que las ideas existentes sobre las relaciones entre los mercados y el capitalismo ya están confundidas, y que una superposición superficial en el lenguaje tiende a oscurecer las conclusiones que ya existen. En particular,
El término capitalismo es utilizado por casi todas las partes en los debates económicos, como si fueran obviamente las propuestas de política libertaria ideales, y se debate tanto por los procapitalistas nominales como por los anticapitalistas nominales, como si fuera perfectamente obvio para todos lo que significa. Pero, en realidad, el término tiene muchos matices de significado que son distintos entre sí, y algunos de los cuales incluso son mutuamente excluyentes. Y, a menudo, parece que los debates sobre el llamado capitalismo involucran más de uno de ellos siendo utilizados, a veces porque cada persona está hablando de cosas diferentes cuando dice capitalismo. Pero ellos piensan que están luchando sobre un tema común, y a veces porque una persona usará la palabra capitalismo en dos o más sentidos diferentes de un argumento a otro, sin darse cuenta de la equivocación. Sin pretender simplificar en exceso una literatura muy amplia y enredada, hay al menos 4 definiciones principales que se han asociado con el término OAN. La empresa libre, este es un uso relativamente nuevo, proveniente principalmente de la escritura libertaria en las décadas de 1920 a 1940, el capitalismo ha sido utilizado por sus defensores simplemente para referirse a un sistema de mercado libre o de empresa libre, es decir, un orden económico, cualquier orden económico, que surge de intercambios voluntarios de propiedad y trabajo, sin intervención del gobierno ni ninguna otra forma de coerción sistémica. Este es el significado que seguramente es más familiar para aquellos que pasan mucho tiempo leyendo escritos económicos libertarios. Se ofrece como, más o menos, una definición estipulativa del término en Friedman, Mises, entre otros. 2. Economía política pro negocios. El capitalismo también ha sido utilizado, a veces por sus oponentes y a veces por los beneficiarios del sistema, para referirse a una política económica corporativista o pro negocios, es decir, actuar activo. El apoyo gubernamental a las grandes empresas como monopolios, subsidios, banca central, infraestructura pública, subvenciones y préstamos de desarrollo, dominio eminente, rescates, etc. Así, cuando una progresista Naomi Klein describe mercenarios, escuadrones paramilitares de tortura, o instituciones financieras como el FMI y el Banco Mundial como ejemplos de la economía política del desastre. Capitalismo. Aquí significa algo distinto a mercados libres de intervención del gobierno. Más bien, este es el Estado interviniendo con una mano muy pesada para promover los intereses de una clase particular de actores económicos, o promoviendo una forma particular de actividad económica como cuestión de política. Este segundo significado del capitalismo es, por supuesto, mutuamente excluyente con el primer significado. El corporativismo impulsado por el Estado consiste necesariamente en proyectos financiados por dólares de impuestos expropiados o regulaciones impuestas desde la boca de un arma, y así, ser un capitalista en el sentido de un defensor del mercado libre significa ser un anticapitalista en el sentido de oponerse al Estado corporativo, y ser procapitalista en el sentido de una política de crecimiento del Estado significa oponerse al capitalismo en el sentido de mercados verdaderamente libres. 3. Sistema de trabajo asalariado. Capitalismo se ha utilizado para referirse a una forma de mercado laboral, un patrón distintivo de condiciones que enfrentan las personas trabajadoras comunes. Una en la que la forma predominante de actividad económica es la producción de bienes o la prestación de servicios en lugares de trabajo que son propiedad y están gestionados, no por las personas que están haciendo el trabajo en la línea, sino por un jefe externo. En este tercer sentido, tienes capitalismo cuando la mayoría de los trabajadores están trabajando para alguien más a cambio de un salario, porque el acceso a la mayoría de los factores importantes de producción está mediado a través de una clase empresarial, con los empresarios y no los trabajadores, teniendo el título legal del negocio, las herramientas y las instalaciones que hacen funcionar la tienda, y las ganancias residuales que se acumulan para el negocio. Los lugares de trabajo están, como resultado, típicamente organizados de manera jerárquica, con un jefe que ejerce un gran grado de discreción sobre los empleados, quienes generalmente dependen mucho más de mantener el trabajo que el jefe de mantener a un solo trabajador. Este sentido se ve más comúnmente en la escritura marxiana y en escritos más antiguos de la izquierda radical, incluyendo una gran cantidad de escritos pro mercado de anarquistas como Benjamin Tucker y Pierre-Joseph Proudhon. 4. Sociedad dominada por el lucro. Finalmente,
El término capitalismo se utiliza muy a menudo, fuera de los círculos de debate de los economistas libertarios. Este es, de hecho, probablemente el uso modal del término en un sentido amplio, para referirse a algo como la comercialización de la vida cotidiana, es decir, una condición en la que las interacciones sociales están muy en gran medida mediadas o remodeladas por motivos comerciales manifiestos, y todas las instituciones sociales y económicas se gestionan empresarialmente, con fines de lucro. Aunque el capitalismo en los primeros sentidos, el del mercado libre y el de la política proempresarial, son mutuamente excluyentes, el capitalismo en los últimos sentidos es conceptualmente independiente de las oposiciones políticas involucradas en los primeros sentidos del término. En concepto, un mercado laboral completamente libre podría desarrollarse en varias direcciones mientras siga siendo un mercado libre. Podrías tener un mercado dominado por grandes corporaciones y relaciones tradicionales de empleador-empleado, o podrías tener cooperativas de trabajadores o consejos de trabajadores comunitarios, o una red difusa de comerciantes y contratistas independientes. Gracias por ver. O podrías tener un batiburrillo pluralista de todos estos arreglos, sin que ninguno de ellos domine claramente. El resultado más probable dependerá, en parte, de los patrones de propiedad preexistentes, la fuerza y dirección de las preferencias de las personas, la dirección de la innovación empresarial, etcétera, etcétera. De manera similar, los estados intervencionistas podrían intervenir en contra o a favor del capitalismo en los últimos dos sentidos. Cuando los estados adoptan políticas de crecimiento excesivas y apoyan a las empresas corporativas, están atacando el mercado libre, pero pueden estar consolidando o expandiendo la jerarquía laboral, las concentraciones de propiedad económica o los motivos y actividades comerciales a expensas de otros patrones de propiedad o de otras formas de actividad pacífica. Eso podría ser más común si no fuera por la intervención. Señalo todo esto no porque tenga la intención de pasar mucho tiempo en disputas semánticas sobre el verdadero significado del término capitalismo, o porque lo piense. Digamos, los desacuerdos entre libertarios y progresistas se pueden aclarar, mostrando que uno de ellos utiliza el capitalismo en el primer sentido, mientras que el otro realmente utiliza el capitalismo en el segundo, tercero o cuarto sentido. Más bien, creo que vale la pena hacer la distinción precisamente para evitar disputas semánticas, y de este modo, tener claro dónde están realmente las áreas de desacuerdo sustancial y los mejores temas para una argumentación productiva. Muchas veces, para llegar al verdadero argumento, primero necesitas estar dispuesto a decir, está bien, veo que te quejas del capitalismo en el sentido del statu quo corporativo, pero eso no es lo que yo pretendo defender. Lo que estoy defendiendo es el mercado libre, lo cual es de hecho radicalmente diferente del statu quo. Sin duda, tú también discrepas de eso, pero por razones diferentes, así que sigamos con eso. Y también señalé, para volver a la parte sobre el anticapitalismo libertario con la que comencé este texto, porque solo una vez que hayamos desentrañado los distintos sentidos del término capitalismo, ciertos tipos de posiciones sobre las economías de mercado pueden comenzar a tener sentido. Tengo un motivo de interés personal aquí, por mi propia posición. Es uno que típicamente se omite cuando no se desglosa este tipo de distinción entre los diferentes significados del término. Esa es, en términos generales, la posición de los anarquistas mutualistas e individualistas, Pierre-Joseph Proudhon, Joseph Warren, Benjamin Tucker, Victor Yaros, Gertrude Kelly, Lysander Spooner, Voltairine de Cleyre, entre otros. En los debates convencionales sobre el capitalismo, generalmente se nos presentan dos posiciones principales, la posición de la derecha procapitalista y la posición de los socialistas estatales, pero ambas posiciones, a pesar de su desacuerdo a nivel de políticas, tienen un reclamo económico muy importante en común. Normalmente lo dan más o menos por sentado que los mercados libres, tal como son, tienden a producir capitalismo en nuestro tercer sentido y nuestro cuarto. Llama a esto la hipótesis causal capitalista. Si tienes capitalismo en el sentido 1, una economía sin intervención gubernamental intensa, extensa y continua, entonces naturalmente tiendes a obtener capitalismo. En el censo 3 y 4, grandes concentraciones de propiedad, una economía corporativa con fines de lucro, un sistema de trabajo asalariado. A la derecha procapitalista le gusta este resultado y al socialista estatal no. Así que uno lo usa como una razón para respaldar el capitalismo y el otro como una razón para rechazarlo. Los liberales suelen buscar un término medio con una mezcla de regulaciones a favor y en contra de los negocios, para obtener una forma de capitalismo bien gestionada, con fuerzas políticas que contrarresten sus peores tendencias. Pero ¿qué pasa con aquellos que rechazan la afirmación causal sostenida por CCH?
Para un individualista como Tucker, el capitalismo de salario, trabajo y comercialismo ha sido sostenido y mantenido por la intervención gubernamental a favor de los negocios, no por los procesos de mercado libre, en particular por la estructura económica creada por los grandes monopolios de Tucker y sus descendientes modernos, a través de la canalización de recursos hacia el complejo militar industrial, por rescates de billones de dólares y una hiperregulación intensa y generalizada de las perspectivas económicas de los pobres y marginados. Así, va el argumento, la tendencia natural del mercado libre es, en realidad, anticapitalista. Eliminar los privilegios políticos que mantienen el status quo, disipar las grandes desigualdades económicas, socavando, en lugar de afianzar, monopolios, cárteles y fortunas acumuladas, y liberando a los trabajadores para que puedan ganarse la vida mediante un rico conjunto de alternativas no corporativas y de base a la economía capitalista corporativa. Cooperativas, tiendas de propiedad de los trabajadores, contratación independiente y asentamientos, asociaciones de ayuda mutua, etc. Es solo en virtud del capitalismo en el segundo sentido, el capitalismo estatal o el privilegio empresarial, que, el capitalismo realmente existente en los últimos dos sentidos, florece y crece. Ahora, si la posición de Tucker o la mía es la correcta o la incorrecta, es por supuesto un tema de considerable debate, y dependerá de exponer algunos problemas conceptuales y mucha evidencia empírica que ni siquiera he comenzado a tocar en esta publicación. Pero mi primer interés es que la posición debe ser comprensible, para que podamos comenzar a discutir qué apoyaría la afirmación o la refutaría. Antes de que puedas debatir si una afirmación como la hipótesis causal capitalista es verdadera o no, primero tienes que establecer que realmente hay dos términos distintos a cada lado del operador condicional, y que alguien podría afirmar o negar que están conectados de esa manera. Para poder hacer eso, ayudará mucho. Para dejarlo lo más claro posible, en nuestra terminología, o al menos en el proceso de nuestras conversaciones, un mercado libre no es simplemente lo mismo que dejar a los empresarios hacer lo que les plazca, que significa propiedad y libertad económica para todos. Y bien podrían abarcar formas que no se parezcan en nada a las empresas corporativas convencionales o a los negocios como de costumbre hoy en día. Es posible que muchos críticos del capitalismo estén señalando problemas sociales reales mientras diagnostican mal las causas, y que muchos de los males que comúnmente se atribuyen al capitalismo y por lo tanto se culpan al mercado libre, realmente no son el resultado de las actividades del mercado, sino el resultado del capitalismo de manera diferente, como comercio respaldado por el gobierno y privilegios corporativos,